Esto es de Bitcoin House y te damos la bienvenida a la siguiente clase de este curso de inversiones en Bitcoin y criptomonedas. En esta clase vamos a estudiar dos temas muy interesantes que nos van a ayudar a seguir encontrando respuestas para las preguntas que hemos estado explorando en clases anteriores sobre si es demasiado tarde para comprar Bitcoin, por qué ha aumentado tanto su precio y por qué va a seguir aumentando, o por qué creemos que va a seguir aumentando, o por qué lo haría. El primer tema que vamos a tocar es algo que se conoce como el Lindy Effect o el efecto Lindy. El efecto Lindy o la ley de Lindy es una teoría que sostiene que la expectativa de vida futura de cosas no perecederas como una tecnología o una idea es proporcional a su edad actual. Otra forma de decirlo sería que mientras más tiempo algo haya sobrevivido, siendo utilizado o simplemente existiendo, es más probable que tenga una expectativa de vida más larga. Y podría decirse que esa expectativa es del mismo tiempo que ha sobrevivido hasta el momento. El término fue utilizado por primera vez en un artículo de Albert Goldman en 1964 en referencia a un restaurante en Nueva York que se llamaba Lindy's y que era un lugar de reunión frecuente para actores y comediantes de Broadway. Algunos años después, un matemático llamado Benoit Mandelbrot, en uno de sus libros, mencionaba el término ley de Lindy y expresaba matemáticamente que mientras más apariciones en escena tuviera un comediante, más apariciones se podía predecir que tendría en el futuro. Por ejemplo, una obra de teatro que hubiera sobrevivido 100 días, lo más probable era que sobreviviera otros 100 días. Mientras más tiempo hubiera durado hasta ese momento, más se podía predecir que duraría de ahí en adelante. Más adelante, el autor Nassim Taleb, en su libro Antifrágil, Cosas que se benefician del desorden, retoma el concepto y lo renombra como efecto Lindy o el Lindy Effect, hablando del mismo fenómeno aplicado a otras cosas como los libros. Si un libro ha estado en circulación por 40 años, podemos esperar que siga siendo imprimido por otros 40 años. Y si sobrevive otros 10 años más, entonces su expectativa de vida ahora es de otros 50 años. Cada año que algo pasa sin extinguirse hace que su expectativa de vida de ahí en adelante crezca un año. En ese libro, Taleb relaciona ese concepto del Lindy Effect con la idea de la fragilidad y la antifragilidad. Habla de que los eventos que causan disrupción y estrés sobre las cosas frágiles eventualmente terminan destruyéndolas y define lo antifrágil como las cosas que sobreviven a esos eventos y más allá de eso, que más bien se benefician del caos y el desorden, que se fortalecen como resultado de los eventos y los tiempos difíciles. Mientras más golpes resiste ese algo, más demuestra su capacidad para durar. Bitcoin ha resistido por más de 13 años. Ha sobrevivido todo tipo de amenazas y ataques que podrían haberlo detenido o destruido, pero no lo han hecho. Y la gente construye su confianza en un dinero nuevo con el paso del tiempo. Eso significa que la supervivencia de ese dinero importa mucho más que ninguna otra cosa. O sea que cada día que pasa y Bitcoin sobrevive, más gente confía en él. En el 2012, cuando solo tenía 3 años de existir, tuvo dos caídas tremendas, una de 49% y otra de 57%. En 2013 tuvo también 3 caídas brutales, una de las cuales fue de 83%, pero se recuperó. Después de alcanzar un máximo histórico en noviembre de 2013, durante el 2014 tuvo otra caída de 87%. También en el 2014, la que entonces era la mayor casa de cambio de Bitcoin, con aproximadamente el 80% del volumen de transacciones en el mundo, que se llamaba Mt. Gox, fue hackeada y 744,000 Bitcoins fueron robados. En los años siguientes, muchas otras casas de cambio fueron hackeadas y cantidades enormes de Bitcoin y otras criptomonedas fueron robadas y Bitcoin sobrevivió. En el 2017 Bitcoin llegó casi a $20,000 para después, durante los meses siguientes, tener una caída del 83%. Algunos de los gurús de Wall Street lo llamaron una burbuja y dijeron que había muerto. Incluso Warren Buffett lo llamó veneno para ratas al cuadrado. Y aún así, Bitcoin sobrevivió. Y todavía no hemos mencionado todos los cientos de intentos que ha habido de hackear la red de Bitcoin, cosa que nunca nadie ha logrado. Porque sí, muchas casas de cambio y carteras han sido hackeadas, pero el protocolo o la red misma de Bitcoin nunca nadie ha logrado hackearla. Los medios de comunicación y figuras públicas como los directivos de los bancos más grandes del mundo han atacado a Bitcoin y han dicho todo tipo de cosas negativas, sembrando miedo e incertidumbre en el mercado muchísimas veces. Gobiernos lo han prohibido, por ejemplo el de China, el país con más habitantes del mundo y que hasta hace unos meses concentraba la mayor cantidad de potencia de minado en el mundo.
El gobierno chino prohíbe la minería de Bitcoin. Vemos una caída gigante en el hash rate de Bitcoin, que es lo que proporciona la seguridad a la red, pero los mineros simplemente salen de China para seguir minando en otras partes del mundo. Unas cuantas semanas después volvimos a ver los mismos niveles de hash rate que antes de la prohibición en China. Y hoy en día Bitcoin nuevamente tiene el hash rate más alto que ha tenido en su historia. Bitcoin ha sobrevivido guerras, la pandemia del coronavirus y cientos de otras cosas. Y con todo eso, su precio se mantiene alrededor de los $40,000 en medio de una guerra. Eso es ser antifrágil. Como dijo Andreas Antonopoulos, otro de los expertos de Bitcoin y blockchain más reconocidos en el mundo, Bitcoin will be attacked. It will be attacked through its mining, it will be attacked through the network, it will be attacked legally, it will be attacked in every possible way. If you don't think Bitcoin's going to be attacked, you've misunderstood what this is about. You don't go and poke a $20 trillion industry and go, hey, we're going to disrupt you. And then wait for it to roll over, right? This is offensive to a lot of governments and a lot of very, very rich institutions. And there are a lot of people who don't want to see Bitcoin succeed because it's decentralized. And they're going to attack every aspect of it. Every aspect of Bitcoin will be attacked. Pero bueno, regresando al tema del efecto Lindy, podríamos decir que el hecho de que Bitcoin haya sobrevivido a tantas cosas y prosperado por 13 años es una buena señal que sugiere que Bitcoin vivirá por lo menos otros 13 años. Y al llegar a los 26 años de vida, eso indicaría que le esperan por lo menos otros 26. Aunque yo la verdad pienso que serán muchos más, cientos o miles. Probablemente mientras exista la humanidad, Bitcoin existirá. El internet y la electricidad tendrían que desaparecer por completo para que no fuera así. Pero sin internet y sin electricidad, probablemente no solo Bitcoin colapsaría, sino toda la civilización humana como la conocemos hoy en día. Así que es muy improbable. Por ahí he leído analistas que dicen que Bitcoin hoy en día es demasiado grande para fracasar. Y yo estoy de acuerdo. Recordemos que ahora algunas de las empresas y bancos más grandes del mundo están involucrados y tienen sus intereses puestos aquí. Bitcoin es el oro digital y como dijo Michael Saylor, al ser descentralizado es como un virus y ya nadie lo puede detener. Es como un monstruo de 1000 cabezas al que le cortas una y le salen dos más. Y ya nos lo mostró China prohibiendo la minería, consiguiendo solo que Bitcoin se hiciera más fuerte. Hace un par de años, un analista de Bitcoin publicó en Twitter esta imagen que plasma bastante bien los pasos que Bitcoin ha ido dando y dará con el paso del tiempo. Y con eso, su capitalización ha ido aumentando y seguirá haciéndolo. Empieza por el hecho que desde el día 1, Bitcoin tuvo una política monetaria fija y siempre se supo que es un bien escaso. Y sigue con inmutabilidad, luego se convierte en un bien coleccionable para nerds, anarcocapitalistas y cypherpunks. Luego por la mejora de su descentralización y de su resistencia a la censura, la especulación de que más gente querrá comprarlo y holdearlo, mayor seguridad y el robustecimiento del protocolo, resistir ataques sociales y tecnológicos, acumulando cicatrices de batallas, probar que el sistema es difícil de modificar y por lo tanto confiable, reduciendo la ansiedad y el riesgo percibido. Y luego decía que ese era el punto en el que estábamos, aunque yo creo que realmente ya avanzamos un poquito más en este camino después de lo que ha pasado los últimos meses con la inflación y con lo que sucedió en Canadá. Pero bueno, luego dice que sigue mayor percepción de seguridad, mayor educación y entendimiento, mayor descentralización, mejores soluciones de custodia, institucionalización, financialización y claridad regulatoria, mayor liquidez, mayor percepción de confiabilidad en el protocolo, mayor confianza y disposición a comprar, ser una reserva de valor confiable, crecimiento del valor de la red, más liquidez, mayor estabilidad en el precio, mayor aceptación y reconocimiento, que se convierte en un medio de intercambio más generalizado en todo el mundo, aún más estabilidad en el precio, ser una unidad de cuenta conveniente y finalmente llegar a ser la moneda de cambio internacional o un dinero global. Y este va a ser un proceso que para completarse totalmente probablemente tome 50 años o más. Así que hay que tomar las cosas con calma, educarnos y darnos cuenta de que todavía es muy temprano y estamos a tiempo. El siguiente fenómeno del que vamos a hablar y que también explica por qué el precio de Bitcoin ha aumentado tanto, pero también indica que lo seguirá haciendo, es el efecto de red o el network effect, que es el fenómeno que explica que el valor de una red deriva de la cantidad de usuarios que utilizan esta red.
Un teléfono o un fax, por ejemplo, no son realmente valiosos por sí mismos si no existe una red de otros usuarios con los que poder conectarse. Y mientras más usuarios, el valor de cada teléfono aumenta, pero también el valor de la red. Esto se explica de manera más detallada con un principio que se conoce como la ley de Metcalfe, que es una ley que dice que el valor de la red es proporcional al cuadrado del número de usuarios en el sistema. Y obviamente esto no es algo exacto, pero lo hemos visto entrar en acción con cosas como las redes de telecomunicaciones, las redes de internet o simplemente las redes sociales como Facebook. Incluso hay estudios en los que se ha analizado el precio de Facebook como compañía en relación con el número de usuarios que tiene y realmente está muy cerca de corresponder con el valor que la ley de Metcalfe dice que debería tener. Empresas como Facebook, TikTok, Tinder, Airbnb o Uber han mostrado que el precio de sus acciones y en general el valor total de la compañía misma aumenta exponencialmente conforme aumenta el número de usuarios de esa red. La ley de Metcalfe explica que mientras el costo de una red de telefonía, por ejemplo, aumenta de forma lineal conforme más teléfonos son conectados a la red, el valor de la red aumenta de forma exponencial. ¿Sí? El costo de la red aumenta de forma lineal, pero el valor aumenta de forma exponencial. Por eso la ley de Metcalfe dice que el valor de la red es proporcional al cuadrado del número de usuarios de la misma. Y es que esto responde al hecho de que mientras más usuarios existen en la red, más conexiones existen, pero cada nuevo usuario añade más conexiones a la red que las que añadió el usuario anterior al conectarse. Por ejemplo, aquí podemos ver que si tienes un miembro, existen 0 líneas. Si existen 2 usuarios en esta red, ya existe una conexión. Ahora, cuando agregas al tercer usuario, de una conexión pasa a haber 3 conexiones. Y luego cuando agregas al cuarto usuario, pasa a haber 6 conexiones. Y cuando agregas al quinto usuario pasa a haber 10 conexiones, el sexto usuario hace que haya 15 conexiones, el séptimo usuario hace que haya 21 conexiones. Y así cada nuevo usuario agrega más conexiones a la red que las que agregó el usuario anterior. El sexto usuario, por ejemplo, hizo que hubiera 5 conexiones más que en el caso anterior. Agregó 5 conexiones a la red.